Vamos a realizar un ensamblaje de distintas piezas de Lego, procurando ver algunas de las primeras de los primeros tipos de restricciones. Antes de nada, observar cómo este ensamblaje está formado por 3 piezas, de las cuales todas están cargadas con un conjunto de referencia en modo modelo, es decir, cuando han sido agregadas se han cargado en un sistema con un tipo de visualización modelo, que es un tipo de visualización en el cual se carga simplemente la geometría sólida. Yo en cualquier momento puedo hacer doble clic sobre una pieza y activar, por lo tanto, esa pieza, convertirla como pieza de trabajo, donde el conjunto de referencia pasa a ser pieza completa. Es decir, yo ahora ya estoy previsualizando todos los elementos que forman parte de esa pieza y por lo tanto en el navegador de la misma, en el navegador de la pieza de trabajo, veo todas las operaciones que forman parte de esta pieza. En todo momento puedo volverme al navegador del ensamblaje y ocultar o no esos elementos para facilitar mi trabajo. Basta con que haga doble clic en el ensamblaje principal para volver a recuperar lo que sería el histórico del assembly padre. Si yo voy desconectando y conectando los distintos elementos, los distintos componentes de mi ensamblaje, voy viendo qué elemento es cada uno de ellos y por lo tanto podré aplicar sobre cada uno de ellos las restricciones, sus posiciones, según me interese. Yo ahora lo que voy a hacer es eliminar estos 2 ensamblajes, estos 2 componentes, dejando solamente un primer componente, y a partir de este voy a agregar uno nuevo. No voy a utilizar el origen absoluto, sino que voy a referenciarlo, voy a emplazarlo a través de un origen. Lo voy a cargar con una referencia en modo modelo y ahora señalo el punto a partir del cual quiero colocarlo. Ese punto, coincide con el origen de coordenadas de mi pieza, por eso la pieza ha sido posicionada de esta forma. Es decir, que no es un punto de inserción respecto a alguno en concreto de este componente. No me deja elegir ese punto. Ese punto siempre es el origen de coordenadas. Por eso, insisto, es muy importante cómo se plantea el dibujo de una pieza que posteriormente va a ser un componente, es decir, va a formar parte del ensamblaje. Yo ahora voy a volver a agregar el mismo componente y en esta ocasión lo que voy a hacer es lo voy a posicionar, lo voy a emplazar moviéndolo. Al moverlo significa que yo tengo que marcar un punto de referencia y donde yo marque ese punto de referencia es donde se va a colocar eso. Ya veis que son 2 opciones muy similares, porque mover un componente insertándolo o posicionar un componente respecto a un origen viene a ser cosas muy simétricas. Sin embargo, la posibilidad de insertar el objeto a través de restricción es algo ya que implica una serie de operaciones mucho más interesantes, puesto que yo debo elegir el tipo de ensamblaje, por ejemplo, un ensamblaje de paralelismo, y a través de la ventana de previsualización, que es importante tenerla activa, decido qué elemento quiero usar de referencia y decido con qué elemento quiero usar esa referencia. Fijaros que esta pieza que hay aquí es realmente la pieza que yo estoy acoplando. Fijaros, cuando yo le doy a aplicar,
se ha producido un paralelismo. Y si yo ahora, por ejemplo, establezco otro paralelismo o una alineación entre esta cara y esa cara, ya veis que aquí en lo que sería el ensamblaje no se produce ninguna previsualización porque yo he deshabilitado esta opción. Sin embargo, aquí sí que se está produciendo una previsualización de cómo se va a acoplar esta pieza respecto al ensamblaje. Si yo activo esto, ¿vale? Unigraphics no es capaz, o más bien el ordenador no es capaz de regenerar qué es lo que está pasando con total precisión, pero sí que ya vemos un poquito la idea de lo que va a ocurrir. Cuando yo le doy a aceptar, a pesar de que no he restringido totalmente mi pieza, esta pieza se acaba de acoplar y ahí aparecen señaladas mediante líneas, ¿vale?, las opciones que yo he establecido como restricciones de pieza.